contarles una historia. Había un pueblo que vivía junto a un gran lago. Cada invierno, pues el lago se congelaba. Se cubría de una gruesa capa de hielo que todos usaban como camino. Los niños jugaban, los comerciantes atravesaban su mercancía porque era el camino más corto. Los ancianos lo contemplaban como un espejo de tranquilidad. Sin embargo, un año, el hielo comenzó a hacerse más delgado, pero al inicio nadie lo notó. A simple vista seguía siendo blanco y firme. Al haber hielo, todos continuaban pasando por ahí. Solo un anciano muy sabio dijo: el hielo ya no suena igual cuando lo pisamos. Trató de alertar a todos los que cruzaban, pero muchos lo tomaron como loco y otros ni siquiera lo escucharon. La gente lo ignoró, porque a simple vista parecía sólido y cada mañana seguía pasando igual. Hasta que un día el hielo se partió y varios cayeron. Entonces comprendieron que el peligro había estado presente desde hace mucho antes, aunque no podían verlo claramente. Sin embargo, ya era demasiado tarde, no todos se salvaron, y el pueblo se lamentó por no haber escuchado al anciano. Esta historia nos deja una moraleja. El cambio climático es como ese hielo invisible. No siempre lo sentimos en el momento, pero sus señales están ahí. Si esperamos a que se rompa bajo nuestros pies, será demasiado tarde. ¿Quién de ustedes hoy, en su propia vida, en su día a día, está ignorando esos sonidos? Que ya no es igual. He dedicado más de 10 años a la docencia en temas de atmósfera y cambio climático, tanto en nivel superior como nivel medio superior. Durante este tiempo me he dado cuenta que desde edades muy tempranas nos hablan del cambio climático, pero pocas veces realmente asimilamos que nuestras acciones cotidianas forman parte del problema del calentamiento global. Como los efectos no son inmediatos, muchas personas lo perciben como algo lejano, como un futuro posible y no como una realidad presente. Decimos que hay que cuidar el planeta, pero en los hechos seguimos sin cambiar nuestros hábitos. Existe una reflexión muy poderosa. Los seres humanos rara vez reaccionamos si no sentimos un peligro como algo real e inminente. Y justo ahí es donde radica uno de los mayores retos del cambio climático: hacerlo tangible en la vida diaria de cada persona. En psicología se habla de mecanismos como la negación, cuando una persona rechaza una realidad incómoda para no sentir ansiedad, culpa o miedo. También el modelo de creencias de salud, desarrollado en la década de los 50, explica que una persona actuará si percibe que es susceptible al riesgo y que ese riesgo es serio. Si esos componentes son bajos, la persona piensa: esto no me pasará a mí, no es tan grave, y no actuará. La negación climática es como saber que hay que estudiar para un examen, pero en lugar de hacerlo, te pones a ver alguna serie, porque la ansiedad de enfrentar es peor que la consecuencia futura. En pocas palabras, la acción depende de cuánto creemos que el peligro nos afecta personalmente. Por lo tanto, uno de los mayores retos es conectar el riesgo, los efectos y la mitigación del cambio climático en nuestra vida, ya que no todos los impactos son inmediatos y además nuestras acciones en conjunto son parte de lo que provoca y agrava sus consecuencias. Entonces surge la pregunta: ¿cómo concientizar a una sociedad para que entienda que el uso desmedido de recursos intensifica el cambio climático? ¿Cómo transmitir esa conciencia a un adulto, a un niño o a un joven? En México, desde la década de los 80 y especialmente a partir de la reforma educativa de 1993, se empezó a incorporar formalmente el cuidado del medio ambiente en los planes de estudios de educación básica.
Desde entonces, conceptos como medio ambiente, clima, cuidado de la naturaleza, variabilidad climática, se han ido integrando cada vez más en los planes de estudios. Y desde los años 2000, el término cambio climático forma parte explícita de los planes de estudio. Y si desde los 90 la ley ya pedía incluir el tema ambiental en las escuelas, el método no cambió. Seguimos enseñando el cambio climático como un concepto, no como una experiencia viva. Es alentador ver a jóvenes y tomar acciones sobre este cambio climático. Sin embargo, nuestra forma de vida, la cultura de consumismo y la dependencia de un transporte basado en hidrocarburos siguen siendo barreras que contradicen esta conciencia ambiental. Cuando nos enseñan sobre el cambio climático, casi siempre se pone el foco en los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono. Pero no es el único factor que debe de alertarnos. Para comprender el cambio climático, también debemos de ser conscientes de que cualquier alteración de las esferas del sistema climático, la atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, criósfera, es capaz de desatarlo o agravarlo. Por ejemplo, si se altera la biosfera, como la desaparición de una especie vegetal o animal, por ejemplo, los manglares, se generan desequilibrios que repercuten en otras esferas. Se reduce la filtración natural del agua, en este caso afecta a la hidrosfera, y la protección costera. La pérdida de pastizales o árboles disminuye la cobertura vegetal y acelera la erosión. Favorece la desertificación. En este caso, afectamos la litosfera, lo que reduce la capacidad de retención de carbono en los suelos y aumenta la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin mencionar que la destrucción de 1 kilómetro cuadrado de manglar puede aumentar en millones de dólares el costo de daños de un solo huracán, sin contar el costo de la pérdida de pesca local para estas familias. Ahora pensemos en un clima frío, como la tundra. La tundra ártica, la desaparición de líquenes y musgos, disminuye la protección natural de los suelos helados, acelerando el derretimiento del permafrost, esta capa enorme, congelada de los polos. El impacto climático es enorme. El permafrost libera grandes cantidades de metano, el cual también es un gas de efecto invernadero muy potente que intensifica el calentamiento global. La desaparición de una especie no ocurre de forma aislada. Altera el delicado equilibrio entre agua, suelo, hielo y aire. Y en ese efecto dominó, cada pérdida de la biosfera se convierte en una ganancia para el cambio climático. La educación sobre el cambio climático no puede seguir siendo solo una lista de definiciones o advertencias en los libros de texto. Hoy, más que nunca, necesitamos enseñarla como una experiencia viva, cercana y tangible. No basta con decir, hay que cuidar el planeta, si no mostramos con ejemplos reales como nuestras decisiones diarias. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos transportamos? ¿Qué consumimos? Tiene un eco directo en la atmósfera, en los océanos, en los bosques y en la vida de las generaciones futuras. Tampoco es suficiente decir, no tires basura. Consumir menos no debe de verse como un sacrificio, es empoderamiento. Es recuperar la conciencia de nuestras acciones, de nuestros recursos y hasta de nuestra propia vida. Por lo tanto, mejorar la enseñanza implica ir más allá de los salones, es llevar a los estudiantes al campo, a su comunidad y a su propia casa, y hacerlo ver que la ciencia del clima no es ajena, sino que está escrita en el agua que bebemos, en el aire que respiramos y en los alimentos que llegan hasta nuestra mesa. La verdadera conciencia surge cuando entendemos que cada acción cuenta, que no existen gestos pequeños ni responsabilidades aisladas. Cada uno de nosotros es al mismo tiempo causa y solución
del cambio climático. Y solo cuando asumimos que nuestras decisiones individuales y colectivas son parte del problema, podremos también ser parte activa de la transformación. No esperemos a que el gobierno nos diga qué hacer. El verdadero cambio empieza cuando nos unimos, cuando llevamos nuestras ideas a grupos donde sí se escuchan y se transforman en acción. Es cierto, sin el respaldo de instituciones será más difícil. Será más difícil cambiar una cultura de consumismo y una movilidad basada en hidrocarburos. Pero dar el primer paso y involucrarnos, transformar nuestras acciones cotidianas es la chispa que enciende la conciencia colectiva. Frente al cambio climático no hay espectadores. Cada acción suma, cada voz importa. El futuro no está esperando. Se construye con lo que elegimos hacer hoy. El cambio climático nos enseña cuán vulnerables somos como especie. Sin embargo, no todos somos igual de vulnerables, ni contamos con los mismos recursos. Nos hemos acostumbrado a temas como olas de calor, pero reflexionemos un momento. ¿Quién sufre más las olas de calor? ¿El que no tiene aire acondicionado o el que vive en una periferia sin árboles? Esto hace que el riesgo personal y social sea un pilar importante para la conciencia colectiva y la justicia del clima. Ese es otro tema, un tema crucial que hay que discutir, pero será tema de otra reflexión. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivirá mi país, mi comunidad, mi familia, yo, los efectos del cambio climático? ¿Seguiremos negando lo evidente o asumiremos que el momento de actuar como individuos y como sociedad es ahora? La educación es la base de la concientización y la acción real. Muchas gracias.